Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches. Puntualmente, poco después de las 21 horas, retomamos hoy este programa del Club de Ideas que hemos llamado Es imposible ser paraguayo y no tener una idea alrededor de los temas que están hoy en el tapete en la actualidad, sea nacional o internacional, y que tienen que ver con el mundo de las ideas. Hoy estamos con Fernando Bogado y nuestro tradicional compañero de camino que nunca falta, Eduardo Nakayama, para analizar la leyenda negra alrededor de lo que se construyó desde la declaración de ayer del presidente de México, López Obrador. Las ideas tienen consecuencias, dicen los expertos en semiótica, los que analizan los significados de las palabras y de las ideas, sin importar su verdad, decimos hoy en plena era de la posverdad, en plena era de las redes sociales. Entonces, buenas noches, Eduardo, buenas noches también, Fernando. ¿Y cómo podemos comenzar hoy a analizar lo que ayer se disparó como una tendencia? Bueno, muy buenas noches, mi querido Víctor Raúl, muy buenas noches, querido Fernando, que estuvo también trabajando mucho, investigando bastante de este tema de la leyenda negra y del disparador que tuvimos el día de ayer, como dijiste muy bien, Víctor Raúl, sobre las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó públicamente que el rey Felipe VI de España y que también el Papa Francisco pidieran disculpas, según él, por los atropellos cometidos tanto por el Imperio Español en su momento de la conquista, encabezada por el conquistador Hernán Cortés, como también en el caso de Bergoglio, en representación de la Iglesia Católica, decía él, por los atropellos cometidos por la Iglesia, la Inquisición y todo ese tipo de cosas, que forman parte de lo que bien comentaste vos, que se llama o se conoce en la historiografía como la leyenda negra, Fernando. Y eso automáticamente le victimiza a todo el pueblo de México y también a todos los pueblos de América, diciendo, somos pobres víctimas de los imperialistas españoles que vinieron a atropellarnos y a robarnos. Entonces, a partir de ahí ya se construye una realidad a partir de ciertas palabras. Y eso es interesante de cómo se van construyendo esas palabras. La pregunta es, ¿realmente somos víctimas, los pobrecitos angá, de los malos que vinieron a saquearnos y a robarnos y a atropellarnos y a violar a nuestras indias? ¿O realmente hay algo más que nosotros tendríamos que analizar desde el punto de vista histórico? Entonces yo creo que eso es un análisis que tendríamos que comenzar a prestar atención. ¿Cómo nacen las naciones, Eduardo, vos que sos historiador? En primer lugar, ¿cuál es el concepto de nación? Que es diferente de Estado y de gobierno, para quienes nos están escuchando y viendo. Probablemente ellos también lo sepan, pero es bueno un poco refrescarnos la memoria sobre qué es una nación,
cómo nace una nación, cómo se va desarrollando la idea de identidad nacional y cómo este hecho que ahora reivindica el señor López Obrador tiene también sus elementos verdaderos. Lo que es difícil es aceptar muchas veces, después de tantos años, algunas cuestiones relacionadas a tergiversar de alguna manera también nuestra identidad hispana, porque nosotros también tenemos una identidad hispana y en gran medida hoy ya nosotros somos naciones, multinaciones en todo caso, viviendo en un estado. El caso de Paraguay. Yo creo que en Paraguay hay varias naciones. Están los menonitas, tienen una cultura, están los brasileros prácticamente que están en el este, estamos los paraguayos que estamos mezcladitos. Entonces, ¿qué es una nación? Bueno, me parece demasiado importante lo que planteas, Víctor Raúl, ¿verdad? Pero antes de responderte, sí, te quería preguntar algo que vos siempre solés mencionar. Sí. En aquella estadística, sí, cuando decís de que China ahora va a construir en no sé qué X periodo de tiempo, una ciudad, va a utilizar más cemento que lo que los Estados Unidos utilizó en todo el siglo. Nomás. La China entre el 2011 y el 2013 utilizó más cemento en construir ciudades de lo que utilizó los Estados Unidos o utilizaron los Estados Unidos durante todo el siglo XX. Y en este momento en China se está construyendo una París por semana. Esas son estadísticas que yo voy recibiendo mirando un poco análisis del Foro Económico Mundial. Ahí aparecen esas noticias todos los días. Bueno, ahí, ¿por qué le hice esa pregunta a Víctor Raúl? Porque es importante que nosotros empecemos, utilizando el pensamiento crítico que caracteriza este programa, empecemos a cuestionar ciertas cuestiones que solemos escuchar frecuentemente y tomamos como ciertas. ¿Quién de nosotros tres, los tres que tenemos apellido español, Benítez, Bogado y Rojas? Yo mi segundo apellido es Rojas. Tu madre es Rojas. ¿Verdad? Se casó nomás con uno de origen asiático. Exacto. ¿Quién de nosotros no ha escuchado en su momento que los españoles vinieron a América y se llevaron todo el oro? Sí, y las piedras. Eso es lo que decía. Sí. Es lo que es la razón por la cual este tema me pareció tan fascinante, porque por primera vez puse en duda todo lo que me enseñaron. Hoy fue un día realmente muy revelador para mí, un despertar. Es muy importante lo que dice Fernando. Sí, bueno, contanos la historia. Eso es lo que nosotros queremos que la gente también haga en su casa. Claro, sí. Análisis. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo acá. Seguro. ¿Vos también escuchaste entonces? Sí, yo hasta ahora creo todavía. Bueno. Entonces me tenés que contar vos. Bueno, ahora te voy a contar. Sí. ¿Vos crees que en el siglo XVI, cuando entra Hernán Cortés a Tenochtitlán, y empieza a buscar las vasijas de oro y qué sé yo, y comienza a llevar el oro que evidentemente llevó. Claro. Habían las técnicas de extracción mineral como tenemos hoy en el año 2019. No. Ni la revolución industrial había llegado. Ni había llegado la revolución industrial. O sea, podemos nosotros suponer, siguiendo la estadística que vos acabas de dar en China, de que probablemente la cantidad de oro que sacó Venezuela en el año 2018 fue mayor que lo que sacaron los españoles durante los 300 años que estuvieron. Podemos, tranquilamente. ¿Verdad? Mucho más. Estamos de acuerdo. La tecnología es más eficiente y más productiva. Bueno, entonces, ¿por qué no se dice que Maduro es un gran explotador y que llevó todo el oro de América o de Venezuela o lo que fuese? Simplemente porque nosotros nos quedamos con una leyenda, ¿verdad? Con algo que hemos tomado como cierto y que nunca hemos cuestionado como lo estamos haciendo ahora. Y como le estamos invitando a la gente a que lo haga en su casa. Claro. ¿Verdad? Ahí partimos y seguimos el camino con la pregunta que me hiciste sobre la nación y sobre el Estado. ¿Cómo se construye la identidad de una nación? ¿O qué es una nación? En la antigüedad nosotros teníamos tribus que al permanecer juntas, porque como decían los griegos, el ser humano es un son politikon, un animal político, un animal sociable o social,
¿verdad? Se mantenían en grupos para poder protegerse en su momento, seguramente de las bestias salvajes, esto, aquello, ¿verdad? Es decir, el hombre nunca sobrevivió solo, ¿verdad? No. Entonces, esos libros de autoayuda, vos sos solo, podés todo volando. No es volando. Yo leo mucho. No, se puede, pero... Pero me dicen que yo solo puedo. Es que vos podés... Estoy siendo irónico. Pero... No, es que vos podés hacer, vos podés superarte en muchas cosas gracias a eso. Pero al hacer eso, vos te estás superando gracias a que alguien te dio esa herramienta. Claro, alguien me dio ese libro. Como el sistema también es que ¿Y cómo vos lees? Porque te enseñaron a leer. Alguien me enseñó. ¿Y en qué idioma? En el idioma que nosotros... No estoy exagerando nomás, no, veo que hay muchos libros bolas. Pero es que es excelente lo que decís, porque sirve como ejemplo para explicar lo que es el proceso de socialización, de culturización y de cómo nosotros desde chicos vamos tomando, digamos, los conocimientos, ¿verdad? Algo que a nosotros nos parece natural, normal, directamente hablamos sin saber que tenemos un cierto dialecto o tenemos cierta giria, como dicen los brasileños. Exacto. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos los paraguayos de una forma, es más, los asuncenos hablamos de una forma, los villarriqueños de otra y los encarnacenos de otra. ¿Verdad? ¿Voico conoces Villarrica? Ay, cuá. Sí. ¿Y por Keiko? ¿Por Keiko no viniste? Sí, no, yo, siempre digo, acá es por qué picó, ¿Y allá es por Keiko, por Keiko, y en la zona sur es por Queta. ¿Por Queta? No sé. Claro, por Queta es lo que vos te dicen. ¿Por qué tal lo que vas a venir o por qué tal lo que no vas a venir? Y ese ejemplo que estamos dando, porque nosotros siempre no les queremos nosotros a todos nuestros compatriotas que nos lo tomen es que a mal. nosotros esto vamos a utilizar de forma didáctica para que la gente comprenda mejor cómo... ¿Y cómo es Ciudad del Este? ¿Por qué que vos no bello? La panela te dice, el cobertor. Tiene que vir. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo dentro de un mismo país como Paraguay tenemos diferentes mini naciones, claro. ¿verdad? Acá nomás en Luque. La República de Luque, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Hasta quien tiene su propia identidad. Claro, país. y él claro, tiene su propio logo. No, ya sé malo, Fernando, ya sé malo. Pero fíjate el tema del Luque, ¿verdad? Y son características de una nación, ¿verdad? Territorio, tiene que tener sentimiento de pertenencia, tiene que tener una historia común. Tiene que tener algo que les identifique, los colores. Los colores. Claro. El azul y oro, ¿verdad? El Luque es algo que les identifica a ellos. Lo mismo en el caso de Villarrica, que tienen sus propias cuestiones que le identifican. Entonces la cultura hace a la nación. Claro, es parte integrante y parte fundamental de una nación, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de los griegos sin hablar de la cultura griega, o de los romanos, o de los chinos, etcétera, etcétera. Entonces, esas pequeñas tribus que teníamos originalmente, posteriormente se fueron conformando en ciudades. Recordemos que el mejor ejemplo que tenemos es el de Grecia con las ciudades-estado, ¿verdad? Donde la nación también se conformaba a través de un sistema de gobierno organizado, ¿verdad? O sea, era la ciudadanía que estaba organizada de una manera. Atenas, Macedonia o el caso de Esparta, ¿verdad? Y eran ciudades-estado que tenían cierta característica, ¿verdad? Y ahí también podemos hablar de lo que es el imperialismo desde el punto de vista histórico. ¿Por qué hablo del punto de vista histórico? Y después Fernando nos va a hablar de la acepción de la palabra imperialismo como peyorativo, ¿verdad? Utilizado desde la Revolución Rusa, ¿verdad? Pero eso le voy a dejar a Fernando que hable después, ¿verdad? Dale. Yo hablo todavía del imperialismo embrionario, que es algo que forma parte de la naturaleza misma del ser humano y de cualquier otra especie, ¿verdad? Que busca satisfacer sus necesidades y conquistar más terreno, que es lo que el líder nazi Adolf Hitler encierra dentro de la famosa teoría del Lebensraum, que es la teoría del espacio vital. Él decía, nuestra nación no es una nación pujante, es una nación industriosa, es una nación trabajadora y es tan grande que necesita más tierras para poder expandirse. Por eso ellos invaden los Sudetes, por eso ellos invaden Polonia, por eso ellos invaden los distintos lugares, porque ellos dicen que la nación alemana necesita expandirse, ¿verdad? Sí. Y esa es una... ¿Querés comentar algo? Sí, Fernando? sí. Sobre ese punto me gustaría
agregar algo interesante porque yo estuve haciendo justamente un estudio sobre el tema de los imperios, que decía que el construir un imperio es algo muy sofisticado y solamente se consigue a través de la integración. Si viene una nación que viene a colonizar, no hay manera de que un grupo pequeño de personas pueda dominar un grupo con mucho más personas, a no ser que sea capaz de integrarles y de asociarse y de mimetizarse y, digamos, de mezclarse, o sea, hacer inclusive un sincretismo religioso, una mezcla de culturas. Es la única manera de hacer con que realmente se pudieran conformar un imperio. Entonces, se requiere de muchísima capacidad, no solamente intelectual, sino que también la capacidad también de entender de cómo las sociedades se van construyendo. Justamente el error de Alemania fue no hacer esa integración, porque ellos querían hacer una guerra de aniquilamiento, tipo, me voy allá, no importa, hasta los rusos que estaban... Y de sometimiento. Los rusos que estaban completamente descontentos con Stalin, estaban dispuestos a ser parte de Alemania, si es que Alemania estuviera dispuesto a integrarles. Pero no estaban dispuestos a integrarles, querían aniquilarles. Entonces enseguida se dieron cuenta, no, acá no vienen a matarnos, no vienen a integrar. Pero si vinieran a integrar, ellos sí se estarían sometiendo porque Stalin era un monstruo que no querían saber nada. Que no, o sea, era interesante eso. La integración... No, es que eso es aplicable Alejandro Magno... Aplicable a las empresas y todo. La gran estrategia de Alejandro Magno era la siguiente. Yo me voy y le digo a ustedes, mira, si ustedes me pelean, yo le voy a hacer la guerra, pero si ustedes pierden la guerra, ustedes van a vivir mejor que si ganan. O sea, digamos que vamos a entrar en batalla. Si ustedes ganan, van a vivir peor, van a vivir siendo esclavos de su emperador, de su rey. Pero si yo gano, ustedes van a vivir mejor, porque yo le voy a dar a ustedes la libertad, toda la cultura griega, toda la cultura... Entonces dijeron, ok, vamos a pelear, pero no tan fuerte, vamos a dejarnos ganar, ellos después nos van a dar una mejor vida. Ese fue el gran secreto de Alejandro Magno. Esa es la razón por la cual en poco tiempo toda Europa prácticamente era Alejandro Magno, porque él le venía diciendo, ustedes van a vivir mejor si es que yo entro a gobernar el imperio. Interesante. Claro, la integración. Primera vez que escucho eso. Me rememora a un autor llamado Etienne de la Boétie. ¿Te leemos el No, la leí yo. Yo tampoco. Nada. No, lo leí un poquito. Su libro se llama La teoría de la servidumbre voluntaria. Y él justamente opina alrededor del poder, no precisamente internacional, como estamos hablando, sino inclusive dentro de una misma nación, que los líderes van gobernando a partir de una integración del Weltanschauung del líder, que es la cosmovisión del líder, con la del otro en el cual él quiere extenderse. Porque como dice Byung-Chul Han, este nuevo filósofo coreano que vive en Alemania, él dice, ¿qué es el poder? El poder no es más que el yo que se extiende en el otro. Por eso es que porque yo soy vos cuando tengo poder, porque vos haces lo que quiere mi voluntad. Por eso es cuando se pierde el poder, modelo NDF, de repente enloquecen todos los perros, porque ellos eran ellos más los otros. Un día los otros dejan de ser él, cuando hay democracia. Y ahí de repente una persona sabe, estoy por perder el poder, y ahí viene el recutú, por ejemplo. Quiero hacer el recutú. Ya estoy haciendo un análisis psicológico. Y lo mismo creo que a nivel internacional. Es la extensión de la cosmovisión de una nación en la otra nación. Claro. Voy a hacer un ejemplo muy práctico. La fiesta de San Juan. ¿Qué es lo que es la fiesta de San Juan? No sé yo. La fiesta de San Juan es algo completamente ajeno a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica logró incorporar y la de San Patrick como parte de la religiosidad cristiana. O sea, digamos que cristianizó una fiesta que era completamente... Aparte, Víctor Raúl, lo que dice Fernando es muy importante, porque yo suelo preguntarle eso mismo a la gente. El que viene y te dice, seo paraguayo, seo tal cosa, ta. Bueno, ¿y cuál es tu fiesta principal? ¿Y San Juan, te dice. San Juan. ¿Y de dónde es lo que viene de San Juan? Y yo no sé, pues. Y viene de España. ¿Y la fogata de dónde viene? Pelota tatá, toro candil. ¿Hispano es? Toro. ¿En qué idioma está toro? Toro es España.
Claro. ¿Y Candil? Y no vaya a tomarme examen oral porque me iba a aplazar. No, y Candil es español también. Candil, de Candela. De Candela. O sea, ninguna de las dos palabras de guaraní. Sí. Pero los muchachos están convencidos que Toro Candil es un juego tradicional guaraní que se jugaba de 1000 años atrás. ¿Sí o no? Sí. El Toro Candil es lo más tradicional que hay. Toro y Candil. El toro no había antes de que lleguen los españoles acá. Claro. Entonces, ¿cómo podíamos comer el chicharrón trenzado? Yo la otra vez me fui a... Chicharrón. Sí. Y vos te vas a México y pedí, ¿cómo se llama? Chicharrón. Sí, la otra vez justamente ¿Chicharrón? en el aeropuerto, Baraja creo que se llama, ese aeropuerto gigantesco. Sí, en España, Madrid. Y en una ocasión que pasé por allí y me fui y había butifarra. Claro. Y dije, ¿eso es paraguayo? Dije, sí. Bien ignorante como lo soy. Sí. Dije, pero eso ya se come, le dije. Sí. Hay biomandioca, casi pregunté, claro. Después no hice la pregunta. Y es muy español, es muy la butifarra ahí en todas partes. Claro. Y ese que ellos le llaman, ¿vos sabés lo que es el clericó paraguayo? Sí. Esa es una bebida clericó, no sé qué pronuncian todos los... Sí, claro. Ahí en los franceses comen, sí, toman eso. Clericot, pico. Bueno, yo pues clericot nomás sé decir. Sí. Hasta ahí llega mi francés. Y una sangría, güey. Sangría es. Una sangría. Sí, una sangría, claro. Es una sangría. Sí, me acuerdo mi mamá compraba un vino baratito y le bajaba toda claro, y le ponía la fruta. ¿Cómo era? Y ese es el clericot. Claro. En realidad, mi hermano vive en Francia, hizo un estudio sobre el origen genético de los paraguayos, agarrando la sangre de más de 1000 paraguayos. Durante varios años vive todavía por allá. Y encontró que, porque había sido que a través de la sangre vos podés históricamente saber los orígenes de una nación determinada. Mi hermano de sangre ese es. Y vive allá en París, ahora ya vive en Honfleur. Y este caballero, sus estudios en Francia, que era su tesis de posgrado, dieron como resultado que en gran medida la sangre no es guaranítica, sino que mayoritariamente es... española. Y si no española, es europea. Europea, claro. Si no española, es europea. Categorio. Es decir, somos más europeos que de origen indígena, a pesar de que yo a veces me siento un indio. Pero ¿para qué vamos a irnos lejos? Me gusta hablar el guaraní, por ejemplo. Y si vamos un poco más lejos, somos africanos. ¿Eh? Y si vamos un poco más lejos, somos africanos. Somos africanos. Claro. Sí, si vamos más lejos, digo, si vamos más lejos. Voy a contar una cuestión. Uno de mis parientes hizo una transfusión de sangre de una persona de origen, raza negra, 100% de histocompatibilidad. En una transfusión. Volver 250.000 años y estamos todos en África. Estamos todos en África. Claro, 250.000 años atrás estamos todos en África. Y bueno, volviendo a lo que dijo el señor López Obrador entonces. ¿Qué es lo que él quiso decir entonces? Bueno, y ahí está. Ahí no hace falta todavía volver. No, está súper bien. Víctor Raúl, ya que vos tocaste lo que hizo tu hermano, el estudio que hizo en Francia. Un estudio histológico donde concluye de que la sangre de los paraguayos es mayoritariamente española. Mayoritariamente es europea. Él dice hispana, de la península. Bueno, entonces, mayoritariamente hispánica en relación a la sangre guaraní. Sí. En el caso de López Obrador, es nieto de inmigrantes españoles. Cantábricos que viajaron de Cantabria en 1917, se fueron hasta México a buscar mejor vida y su nieto sale reclamándole al rey que pida perdón. ¿No será que él reclamó que en gran medida la conquista fue por las armas? Pregunto nomás. Sí. Oye, Yucango lo mitad. Es cierto, pero lo que te acaba de decir Fernando, Hernán Cortés jamás hubiese llegado a Tenochtitlán, jamás hubiese entrado a Tenochtitlán, si no hubiese tenido la colaboración de algún vaqueano, de otros pueblos que estaban sometidos por los aztecas en ese momento. Solamente quiero hacerte, hay una aclaración que me quiero hacer y yo quiero que tratemos de imaginarnos también en el año 1700 o 1500. ¿Cómo funcionaba un arma en 1500? ¿Cómo era? ¿Verdad? Era completamente, no era como una metralleta, arcabuces, por ejemplo. Era bastante, o sea, que en el tiempo en que vos te vas cargando una bala, ibas disparando, te podían llenar de flechas. O sea, no es que ellos tenían una superioridad. Ellos tenían
ellos eran mucho menos cantidad de personas. Y la cantidad de personas es lo que hace con que una persona pueda conquistarle a la otra, no el arma, el armamento. Inclusive cuando vinieron los caballos, al principio los locales pensaban de que, bueno, que eran semidioses, pero enseguida se dieron cuenta de que eran mortales. Y uno de ellos dijeron, no, esto, tanto los españoles como los caballos, que antes nosotros pensábamos que eran semidioses, habría sido que son mortales, y prueben, hagan la prueba. Y le mataron a los caballos, le mataron. Ahí se dieron cuenta de que no eran, y que no existía una superioridad. Y las armas de aquella época eran muy rústicas, ¿verdad? Se tardaba, ponerle que entre una bala y otra, vos tardé 1 minuto o 2 minutos en cargar. No, pero aparte de eso... No es tampoco pero realmente en el mundo todo y en la historia toda, siempre la superioridad tecnológica en materia de armamentos hizo una diferencia. No importa que la diferencia fuese poca. Claro. O sea, por ejemplo, lo que vos estás mencionando de disparar un arcabuz, por poner un ejemplo, el estruendo que causaba el disparo, era lo equivalente a lo que son los fuegos de artificio. A vos te tiran un 3x3. 3x3 estamos hablando, 12x1, y vos te escondes. ¿Te vas a esconder o no te vas a esconder? Si en un principio. O vas a saber que no te van a matar, que no te va a matar. Pero de igual manera el estruendo te hace cubrirte, esperar que no te llegue al ojo, que no te reviente la mano, no sé, ¿verdad? Entonces la misma cosa, por una reacción natural, ellos temían no solamente a los blancos, sino también a la tecnología de ellos. Sí. Pero lo que dice Fernando es muy importante en relación a la superioridad numérica que tenían los nativos, ¿verdad? En este caso los mexicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el arte de la guerra de Sun Tzu, él habla del arte de la guerra de este gran tratadista chino, este gran estratega y general chino. Arte de la guerra es su libro. Sí, el arte de la guerra. Ellos tenían que conquistar, seguramente allá en la época de la dinastía Xia o la dinastía Han, cuando tenían que conquistar a los otros pueblos que eran inferiores a ellos. Porque China no fue siempre China la que conocemos hoy. Era un núcleo de gente que estaba relacionada a una civilización que estaba cerca de un río, y esos fueron los que avanzaron. Lo mismo que podemos decir en el caso de Europa o Oriente Próximo, Oriente Medio. No podemos decir que todos los pueblos eran iguales. No. Mesopotamia tenía una ventaja. ¿Por qué? Porque estaba en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. Eso le daba agricultura, le dio unas cuantas ventajas estratégicas para poder ubicarse allí, y del Golfo Pérsico, y salir y comerciar. Hay un libro llamado Las venas abiertas de América Latina. De Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Así plantea, este es el libro. Sí. Y el manual de idiota latinoamericano también es muy interesante. Este es el libro de Galeano. Sí. Si me están escuchando y viendo, agarren el libro de Galeano y tiren. Lejos. Lo más lejos que puedan tirar, arrojen el libro de Eduardo Galeano. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese libro? Básicamente lo que hace es hablar con palabras actuales la leyenda negra, que es lo que nosotros estamos hablando. Claro, se llama La Vena Abierta de América Latina. ¿Qué es la leyenda negra? Justo yo tengo unas imágenes que podemos mostrar ahora. Vamos a ver las imágenes. Mientras se muestran las imágenes, puede explicar qué es la leyenda negra, así en términos. Ahí está. Historia del odio a España. Esto escribió Alberto Ibáñez, ¿verdad? Y nos habla un poco de este movimiento o de esta campaña propagandística que se inició en el siglo XVI, principalmente por los acérrimos enemigos de España. ¿Quiénes eran? Flandes, Holanda, hoy era Países Bajos, Inglaterra y Francia. ¿Por qué estos tres países principalmente criticaron y condenaron a España? Porque antes de terminar el siglo XV, en el año 1494, se firma el famoso Tratado de Tordesillas entre las dos potencias ibéricas que eran Portugal. Ahí está una imagen de que muestra así más o menos la
los españoles como asesinos, como comedores de niños. Sí. Lo mismo que se hace hoy con los comunistas que se hacía en la época de los 80, comen 70. criaturas. Sí. Bueno, esto hace rato, de siglos atrás ya se hace, ¿verdad? Sí. Y básicamente por una cuestión de rivalidad comercial, por una cuestión de rivalidad en todos los órdenes entre estas naciones y España, porque España y Portugal se repartieron por el mundo. El problema era guita. Claro, poder. Se sientan. ¿Quién era el Papa? Alejandro VI. ¿Quién era? No sé. Era el obispo de Valencia y era primo de los reyes católicos. Entonces, ahí salen las famosas burlas papales de Alejandro VI. ¿Verdad? Y las burlas dicen que el mundo se divide a partir de tal paralelo, ¿verdad? De tal meridiano, perdón, y que tal parte corresponde a Portugal y tal parte a España. A los portugueses no les llenó el tema de las burlas alejandrinas, entonces se sientan directamente con los españoles, con los de Castilla, con sus pares, y dicen, vamos a sentarnos nosotros, porque ¿para qué le vamos a involucrar acá a la iglesia? Eso decían los portugueses porque la iglesia les había dado la titularidad de la conquista de África. Ellos así hicieron toda la navegación de cabotaje por África. Con Vasco da Gama llegaron hasta Asia. Sí. Entonces ellos no querían pelearse con la iglesia católica. No querían decir lo que dice la iglesia católica no vale. Claro. Pero sí le dicen a los españoles, vamos a entrar en Ñamonguetana. Y entonces se sientan en la localidad de Tordesillas. ¿Dónde eso es? Y queda casi de la mitad de entre España y Portugal, ¿verdad? Pero después de lo que fue la firma de Tordesillas, se creó una junta que funcionó en la frontera entre España y Portugal. Hoy Tordesillas llega a Coronel Oviedo. No, Tordesillas llegaba como... No entendés la metáfora. O sea, que vos me decís realmente. Sí. Bueno, en realidad San Ildefonso fue el que después le... Porque yo me voy a Coronel Oviedo y en la estación de servicio ahí que yo conocí, todito ya es en portugués. Feijoada. No, te tienes que hablar portugués. Todo hasta es ahí llegaron ya los feijoada y tipos. ouro fino. Sí, San Juan de Pomuceno, todo ya. Llegó hasta ahí Tordesillas. Sí. Bueno, lo que sí, lo que eran los límites específicamente. Se fue moviendo. Los peritos se juntan en Badajoz del lado español y en Elvas del lado portugués. ¿Verdad? Es frontera. Es frontera. Entonces, ¿qué dicen los franceses, los ingleses y los holandeses? Dicen, che, esperamos un rato. ¿Qué se creen estos tipos que se van a dividir el mundo y nosotros qué? Porque el Papa, ¿y quién es lo que es el Papa? Si yo soy protestante. Y el inglés dice, yo soy anglicano. Y sale el francés, yo soy calvinista. Y bueno, entonces, ¿por qué le tenemos que hacer caso a lo que dice el Papa? Y se declaró solo el tema. No es que se declara solo, sino que empieza una batalla en varios frentes. Desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Porque estando en plena vigencia la reforma, 1513, 17. Empieza la contrarreforma católica con los jesuitas. Parala ahí un ratito. La lucha propagandística. Pause. Taz ahí. A los dos. Y porque me piden ir a un corte, entonces les decimos a nuestros televidentes que no salgan, no hagan zapping y que esperen porque a la vuelta vamos a hablar de la Paracuaria, la República Jesuítica de la Paracuariae. Y vamos a hablar también de la contrarreforma y también de la reforma. También tenemos que hablar de los ingleses, que eran anglicanos, porque quería tener 6 wives, quería tener 6 esposas, un tipo, entonces él ya crea su religión. Entonces, de todas esas cosas vamos a hablar cuando volvamos del corte.
Ya está. Nosotros volvemos, gracias por seguir con nuestro programa del Club de Ideas, y estábamos diciendo que le agradecemos al señor presidente de México porque gracias a su intervención estamos haciendo un programa que extrapola desde la perspectiva de las ideas y del análisis del pensamiento crítico también a el Paraguay. Nosotros hoy estamos entonces evaluando cómo se construyen las identidades nacionales. Muchas veces son identidades que se construyen a partir de que encontremos una cultura común. La forma de sentir, de pensar y de hacer es una cultura. Pensamos, sentimos y hacemos de una manera uniforme, un grupo, un colectivo de personas. Y muchas veces también, dice nuestro profesor acá de Sociología, que se construye a través de la identidad que se opone a otra, de encontrar un adversario, un enemigo. El mejor amigo de un colorado es... Otro colorado. Oye, ¿viste? Acertaste. ¿Y quiere decir que el mejor enemigo... ¿Y el mejor enemigo de un liberal? ¿Quién es? Es otro liberal. Es otro líder. La pregunta es, no, hay otra pregunta. Ahora, Sí, poniéndolo en lugar de presidente de sí, México, Claro, muy lindo, si chiste. fuera presidente de México o de cualquier otra nación latinoamericana, Qué bueno está. la pregunta es si vos le pedirías a otra nación para que pida perdón. Ya la pregunta a Paraguay es, si vos fuera presidente de Paraguay, ¿vos le pedirías a Brasil que pida perdón o a Argentina que pida Yo perdón? le pediría plata. Yo no le pediría nada, al contrario. Yo dejaría ese concepto de ser víctima. Justamente no tenés que pedir perdón de nada. Nosotros no somos víctimas de nadie. Nosotros somos los que construimos nuestra de nación. nosotros mismos, sí. Somos responsables de todo Somos lo que nos víctimas de pasa. nosotros. Somos responsables de todo lo que nos pasan y nosotros estamos construyendo una nación sin tener que pedirle a nadie que pida perdón por lo que nos pasa. Eso es, en mi opinión, un acto de inmadurez, una infantilidad inclusive de mentalidad. Un niño y un adolescente quiere que otro tenga la culpa de lo que le pasa a él. Cuando ya sos adulto, vos decís, ya no sos más un niño, ya no puedes más pedirle a lo otro que vos te pasa eso por la culpa de alguien. No, ahora vos ya sos un adulto, te haces responsable de las cosas que pasan en tu vida. Punto, ¿verdad? Sin embargo, William Ury dice que en un momento dado, cuando hay conflictos entre personas, entre grupos de personas o entre países, cuando se analizan cuestiones históricas en donde una nación hegemónicamente se aprovechó de otra, él dice, no se puede ya cambiar la historia, pero se puede pedir disculpas y recibidas esas disculpas rápidamente mirar junto del futuro, dice William Ury, Eso es interesante. cuando hay conflictos muy grandes, Claro. y ya son cuestiones tipo Palestina O Segunda Guerra Mundial. o Segunda Guerra Mundial. Es muy importante lo que está diciendo Víctor Tampoco- Raúl. No, es para que nos sintamos víctimas. Y bueno, No, vamos a no, solucionar claro. ahora y no, seguimos no. juntos. Exacto. Claro, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que está William Ury, diciendo. ¿saben quién es? El gran negociador. Estoy de acuerdo con el planteamiento de Uri. Sobre todo porque yo también pensé durante mucho tiempo eso en relación al Brasil. ¿verdad? Claro. Porque a mí me parece, pues yo no le voy a pedir. No. Jamás le voy a pedir. Claro. ¿verdad? Yo pienso que el Brasil Podría debería de hacer eso la iniciativa. si se considera grande. Si él se considera grande y él quiere tener un cierto liderazgo, él debería de tener la humildad de hacer tal cosa. Pero yo no le voy a pedir. Claro, es el punto. O sea, yo no me voy a rebajar a Claro. decirle, che, dale, nada. Sí. Y lo digo con nombre y apellido como hizo Federico Franco en su momento, que yo estoy en desacuerdo con lo que hizo. Y solicitó que por favor se envíe el cañón cristiano. Yo también quiero que el cañón cristiano venga acá. Sí. Pero yo no le voy a pedir. ¿Por qué? Porque si ellos se creen grandes, ellos deberían de hacer eso. El mayor es el que tiene que tener la actitud de magnanimidad. Exacto. O nosotros necesitamos que Bolivia nos pida el tanque Vicker que estaba frente Que no al está mal. Palacio del Congreso que enviamos nosotros. ¿Se mandó? Claro, ¿Está bien eso? claro que está bien. Porque somos grandes. Porque mucho somos mejor. grandes y nosotros quedamos como magnánimos. ¿Y cuántas campanas que hemos traído de Charagua y de otras devolvió? regiones de Bolivia se ha devuelto, pero la comunidad devolvió? ¿Está bien eso? Gente de comunidades del interior del país dijeron,
esta es una virgen que se trajo de allá, esta es una campana que se trajo de allá. Ya. O sea que yo estuve la otra vez en La Paz y les respetan, les quieren mucho a los paraguayos, los Claro, bolivianos. porque somos humildes, pues. Nadie pues le quiere al que se cree más. Claro. ¿Verdad? Nosotros fuimos hace unos años con una expedición con historiadores paraguayos. Por tierra. Por tierra, hasta la zona de Villamonte. Pero mira, una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Cómo nos recibieron los bolivianos, la televisión boliviana, las autoridades locales. Pero yo no te puedo explicar lo que fue ese encuentro que tuvimos con los bolivianos. Y eso fue ya a consecuencia de la evolución de una campana que se había hecho y ahí se proyectó la evolución de otra campana más, ¿verdad? Pero eso no hace falta que a nadie pida ni esto ni aquello, eso se tiene que hacer en forma espontánea, ¿verdad? Y volviendo a lo que vos mencionabas, sí. y yo te decía con el tema de lo de Uri, sí. correcto, sí. porque estamos hablando de cuestiones recientes. Sí. Nosotros no le podemos pedir, o Francia no puede exigir que el imperio prusiano pida disculpas. Porque el imperio prusiano es una entidad políticamente inexistente hoy. Claro. ¿Cómo se le puede pedir al imperio otomano que pida disculpas? Al imperio austrohúngaro. Ya desaparecieron. Desaparecieron. ¿El imperio romano qué era? Era un imperio, ¿no? Claro. Y tenía una identidad. Porque nosotros hasta hoy, y estaba diciendo recién Fernando, tenemos todavía vestigios del imperio romano en nuestra propia legislación. Claro, Claro. Es que es correcto. Nuestra cultura es greco-romana. Es greco-romana, claro. Es greco-romana. Judío-cristiana lento. Grecia y Roma. Sí, Nuestra cosmovisión. desde el punto de vista religioso es judeo-cristiana. Del punto de vista político. cívico y político es greco-romana. Cultural es greco-romana. A mí me han dicho que la OTAN, por ejemplo, no es una organización militar, sino que es una organización cultural. Va a depender de ellos. Y tiene sentido. Tiene sentido. Tiene todo la el sentido. defensa de la cultura occidental. Sí, Capitalismo, economía de mercado, etcétera. Cruzada. Eso. Y pues tiene sentido. Es más que una cuestión militar. Hay una cuestión cultural, de afinidad cultural muy importante. De afinidad cultural. Sí, entonces, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y de identidad política también, porque las naciones que están bajo la bandera de la OTAN se reputaban de democráticas, ¿verdad? Versus las del Pacto de Varsovia, que eran soviéticas y tenían un sistema totalitario de gobierno, ¿verdad? Centralizado en ese entonces en Moscú, ¿verdad? Entonces, el paso que nosotros hicimos, o ese pantallazo que hicimos, incluso el imperio zarista ruso, ¿verdad? O el Japón imperial, o la China imperial también. Que llegó, por ejemplo, yo siempre le explico eso a la gente cuando me preguntan sobre la Segunda Guerra Mundial y los antecedentes, lo que fue la invasión japonesa a Manchuria, sí, que ellos llaman y renombran Manchukuo como provincia. ¿Cómo entraron los japoneses a Manchuria? Solamente a balazo limpio. La gente local, que ni siquiera hablaba el chino, mandarín, le daba permiso. Se aliaron con los japoneses para que los chinos no tengan el control de esa zona. Ahora, en este mundo de la web, yo creo que hay nuevos imperios y están comenzando a funcionar. Porque el hombre deja de ceder soberanía a gobernantes territoriales y empezamos a ceder soberanía a algoritmos que revisan todas las fotos de los resultados. Yo por lo menos no tengo Instagram, no sé ustedes, ¿verdad? Fernando es ahora yo soy Instagramero, ahora. Hace poco me convertí. Y los nuevos imperios están en manos de los del Facebook, está en manos de este señor Zuckerberg. Él es el nuevo emperador y le hacemos todo así a Google, por lo menos. Claro. Creo que sí. Porque nos integró a todos. Claro. Por eso el dice, concepto, de la Boatier dice servidumbre voluntaria. Yo veo que la gente, los paraguayos, se van de viaje y se desnudan todos ahí. El Instagram, hasta lo que comen demuestran. No hay imperio. Y se van y hacen su zunga, no sé qué hacen, y están todos ahí
No hay imperio sin integración. Zumba, perdón, Zunga es otra cosa. Disculpen. Están todos en Zunga, están todos. ¿Y acaso eso no es ceder soberanía a un imperio? Se habla de que Analytic, la empresa esta, agarró, ¿cómo se llama? Cambridge Analytic, así se llama. Cambridge Analytica. Analítica, UPA. ¿Y será que vamos a pedirle que pida perdón Cambridge Analytica? No, no va a pedir. La otra vez se le agarraron al Zuckerberg ese y pidió perdón Guau ahí. En Botavi. En Botavi, sí. Se hizo el muerto. Pero lo que quiero reivindicar, porque eso lo dice Byung-Chul Han, lo dice Simon Bauman, estos modernos dicen, pero le estamos entregando nuestra soberanía, nuestra vida y hasta nuestra intimidad. Hasta nuestra intimidad sexual le estamos entregando todo. Nos estamos desnudando todo a la Instagram. A nuevo imperio. Hoy dice que Windows. Claro. Mira, dice que Bolsonaro ganó con la analítica. Es un intercambio. Con el Twitter. Vos me das tus datos, yo te doy acceso a todos los datos de todo el mundo. Así de simple. Pero mío, bola ese que te dan acceso a todos los datos de todo el mundo. Bueno, pero básicamente a todas las películas que quieras ver, a todos los amigos, integrarse. No. Yo estoy de acuerdo con Fernando en ese sentido. ¿Vos cuándo tuviste más acceso a la información que ahora? Nunca. No, nunca, sí, pero... Mañana nosotros íbamos a ir al videoclub. Sí. Y para pagar para alquilar un video. Sí. ¿Verdad? Y ahora voy a agarrar, tener Netflix, tener... Y sabe todo el Amazon, pero sabe todito de vos. Claro que sabe sí. a qué hora estás viendo, tener a qué hora te triple, dormiste. Sí, ya sé. Vos Big tenés Brother. Vos tenés el triple de... Claro. Son las reglas de juego. Son las reglas de juego. Pero para no irnos hacia ahí, que me parece... Pero también era así, porque el apóstol Pablo, cuando le apretaron, ¿verdad? Sí. Él dijo, espera, vos, yo tengo Netflix, le dijo. Y le peló la ciudadanía Romana. Sí. Le dijo, no, espera, no, cuidado, que yo tengo Facebook, le dijo. ¿Vos tenés Facebook? Le dijeron, sí, tengo, le dijo. Y ahí, bueno, entonces no te vamos a meter en cana. Claro. Voy a salir por la puerta de adelante. Voy a salir por adelante, le dice. Ellos le querían meter por la puerta de atrás de la cárcel diciendo, Sí, a mí me metieron en la cárcel injustamente, yo soy ciudadano romano, a mí me deben un juicio así como tiene que ser. Sí, y el otro le dijo, yo compré mi ciudadanía romana, no la mía de verdad, le dijo. Sí. ¿Verdad? El otro vino a Paraguay y compró su ciudadanía romana. Le falsificaron el pasaporte. No, el tema es lo siguiente, que no hay ningún imperio sin integración, sin que haya un acuerdo, tipo, estos grandes imperios al cual vos mencionás, tampoco sobrevivirían, o sea, ellos mismos tampoco son los que manejan el imperio. O sea, no es que uno tiene la famosa teoría de conspiración de que hay un grupo pequeño de gente de que maneja el mundo entero. Como es Bilderberg. Claro, ese mundo de un pequeño grupo de personas que maneja el mundo entero no existe de verdad. Nadie maneja el mundo. El mundo es un sistema que no tiene ningún control. ¿Verdad? Skull and Bones y el club de Hildebrand. Espera. Sí. Si yo comienzo a tirar una idea que a Zuckerberg no le gusta, ya no va a estar más en su control. Es más, yo lo puedo criticar a él y mi mensaje de crítica hacia él van a esparcirse por medio inclusive del sistema que él mismo creó. Bueno, un ratito le quiero pedir. ¿Puedo pedir un ratito? Sí, metele, tenemos tiempo. Lo que pasa es que no quiero que nuestra gente Estamos saliendo. Claro. Estamos viajando sí, una mayonesa. Claro, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el objeto? Lo que le acabo de ¿Cuál fue el objeto principal de nuestro programa hoy? Hablar la construcción cultural de las declaraciones del presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó o exigió disculpas tanto del rey Felipe VI como del Papa Francisco con México, por los atropellos cometidos y durante en Argentina no le pusieron la escalera para que se baje a Felipe. Entonces ¿qué es lo que eso causó? Causó un revuelo, reacciones de todo tipo en las redes sociales, en México, en España y en toda América, en todo el mundo. Trend topic, ¿no? Trend topic. Fue el tema de ayer y de hoy, ¿verdad? Los memes, todo tipo de memes. No trajimos para mostrarte. Pero salió un meme de todo tipo en relación a eso, ¿verdad? Y Arturo Pérez Reverte, el escritor español, le contestó muy fuertemente a López Obrador y le dijo,
si usted quiere pedir disculpas, o sea, si alguien tiene que pedir disculpas, usted por su apellido debe hacerlo, dice. Porque él es mexicano de origen español, o sea, su gente se fue a México y vivió en México, y entonces dice, pida usted perdón. Pero si usted cree lo que usted dice, es un imbécil. Le dijo, chico. Le dijo. Yes. Y si no cree lo que dice, entonces es un sinvergüenza. Así le dijo Arturo Pérez Reverte Interesantísimo, sí. a López Obrador, ¿verdad? Son imbéciles. Hoy bajó los decibeles de López Obrador. ¿Bajó? Sí, bajó. Dijo, no, yo lo que quise decir es que nos reunamos los tres, con Felipe VI, con el Papa y yo, y los tres pidamos disculpas. Dice. Pedí vos, claro. Sí. Pedí vos, yo pido. Claro, porque arrugó. Como dijo Fernando, fuera del aire, evidentemente esto lo hizo López Obrador sin el debido asesoramiento. Sí. Porque historiadores mexicanos le salieron al ataque, historiadores españoles le salieron al ataque, historiadores de todo el mundo le salieron al ataque. No se puede hacer relaciones internacionales sin una especie de una mesa de pensadores. Aparte la leyenda negra es eso, es una leyenda. Claro. No se puede tomar como ciencia, no se puede. Es como tomar los comunistas que comían niños. Que comían niños, es la misma cosa que nosotros digamos, los comunistas comían niños. Claro. No comían niños. Estaba pensando, la otra vez apareció en Twitter un artículo, dice los apellidos más famosos, más frecuentes del mundo, análisis estadístico. En España, el número 1, ¿cuál es? González. Y el número 2 es... en España había otro, Rodríguez. En Paraguay, el número 1, ¿cuál es? González. ¿Y el número 2? Benítez. Exacto. ¿Vos googleaste eso? No, yo por el tema genealógico a veces leo pues también, ¿verdad? Claro. Por eso no se le puede joder a estos historiadores. Estuve mirando que efectivamente González es el número 1 y Benítez es el número 2. Pero en el mundo los González son... Sí, mayoría absoluta. Arrasan. Y el español es uno de los idiomas más utilizados en el mundo. Sí, claro. Es el tercero. ¿Es el tercero? Sí. ¿Cuál es el 1? El chino. El chino, después el inglés y después está el español. Y va increciendo, como se dice, va incrementando. Una de las cosas, cuando yo estuve en Singapur, una de las cosas que me llamó la atención de un comentario que me hizo un africano, me dijo, nosotros le tenemos envidia a ustedes los latinos, porque en África vos te vas a la esquina y ya hablan en otro idioma. Nosotros no podemos integrar, no hay manera. Tenemos chistes diferentes, las músicas son distintas, los demás pueblos no cantan la misma música que nosotros cantamos. En Latinoamérica viene un stop hit y toda Latinoamérica canta esa misma música. Y vos te das hacen un chiste, todos se ríen. Esa es una ventaja. Eso es una cosa maravillosa. Deberíamos agradecerle a los españoles. Claro. O sea, por eso hoy yo escribí un artículo sobre eso y dije, es sin beneficio de inventario. Nosotros no podemos decir acá que la conquista fue todo color de rosa, porque no fue. No hay luego esa. Hay historias de violaciones, de mutilaciones, de asesinatos, de muerte, de guerra, de todo, ¿verdad? Como ha ocurrido en todas las guerras. Ahora, nosotros no podemos decir que la España moderna, constitucionalista de hoy, tenga algo que ver con el Imperio Español del siglo XV o XVI. Claro. Además, trayendo a hoy, sin España, ¿qué pasaría hoy en Paraguay? Y vamos a estar plantando mandioca. No, ahora mismo. Claro. No, yo creo que hoy España está evitando una guerra civil en Paraguay. Entre 500 y 600 millones de dólares son las remesas hoy de paraguayos por año. España fue un receptáculo, como Buenos Aires, de la pobreza que genera el aparato productivo paraguayo. Porque Paraguay es muy sencillo, demasiado chiquititos son. 4.500 millones de dólares soja. Entre 1.500 y 2.000 es carne. Entre 500 y 600 millones es pobreza que exportamos y los paraguayos que se van envían su plata. Salen de la pobreza allá y mandan su plata. Mediante eso que están las fábricas de motos y eso. Porque la bodega, ¿verdad? Exactamente. Y un montón de... Andate a Caraguatá, es plata de los paraguayos yanquizados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a España es una válvula de escape a la pésima calidad del aparato productivo paraguayo
que genera pobreza. No olvidemos que nosotros teníamos 48% de pobreza cuando subió al poder el señor Nicanor Duarte Frutos. 48% de pobreza. Y él sacó de la pobreza a 740.000 paraguayos, según la Dirección de Estadística y Censo. Pero a muchos le envió a España. Sí, también a muchos, pero sacó también de la pobreza. El segundo que sacó de la pobreza es Lugo. Sí, el gobierno de la Alianza Patriótica, no era solamente Lugo. 240.000 paraguayos salieron de la pobreza. Hay que mirar nomás las estadísticas. Y el señor Horacio Carter, ¿qué hizo? Revertió. Le trajo otra vez a unos cuantos. Qué malo que son con Horacio. No, pero así, güey. ¿Y vos qué decís? No sé, no conozco. 143.000 paraguayos entraron en la pobreza. Al revés, sí. Ahí está, güey. Es lo que él dice. Y no sé cómo estamos ahora. Pero siendo exactamente las 21:59 tenemos que cerrar y dejamos para el próximo programa un análisis de cómo está hoy la economía paraguaya, donde España cumple un rol muy importante porque cantidad de paraguayos hoy están en España ganando su pan para mandar hacia... Brillante el tema, Víctor Raúl. Ya tiramos el tema de la economía, entonces, economía de Paraguay. Porque tenemos una recesión. En este momento nosotros tenemos fábricas que se están cerrando, tenemos distribuidoras de coches que se están cerrando, los supermercadistas dicen que están con dificultades serísimas y tenemos el dólar que está por las nubes, encima de 6.000. Entonces el programa de la próxima semana se va a llamar Gendú la Caballú, Reza, Jacula. Muy bien. Y con esto muchísimas gracias. Nos despedimos con una frase bien paraguaya sobre economía y en la próxima semana analizaremos la recesión paraguaya que comenzó ahora en el 2019. Muchísimas gracias y buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta, ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes, hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.